Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, ¿cómo estás? Feliz noche. Saúl, ya lista para nuestra entrevista. Hablemos del contexto de esta entrevista. Karen, FUSADES presentó esta semana el informe de coyuntura social en el que destaca que la pobreza en El Salvador afecta a 38 de cada 100 personas. El análisis concluye que la lucha contra la pobreza se ha estancado en los niveles registrados desde hace 10 años. Así es, Saúl, pero para hablar de pobreza también es importante tener en cuenta que el Estado salvadoreño adoptó en 2015 la medición multidimensional de la pobreza, que atiende a factores que van más allá del nivel de ingresos y su relación con la canasta básica alimenticia. Esta medición, de hecho, incluye otras dimensiones como educación, vivienda, trabajo y seguridad social, salud, acceso a servicios básicos, alimentación y calidad del hábitat. Y William Pleites, actual director ejecutivo de Fomilenio 2, ha sido uno de los actores más vinculados alrededor del abordaje de la pobreza en El Salvador. En 2015, Pleites asumió la conducción de Fomilenio 2, una institución que impulsa, a través de los pilares de capital humano, clima de inversiones e infraestructura logística, la lucha contra la pobreza. Y bueno, hoy recibimos a William Pleites en la mesa de Matices para analizar cuáles son las claves para que la inversión desate desarrollo, inclusión y prosperidad en un país que ya ha intentado apostar por esta vía, pero que aún no logra dar mayores resultados. William, gracias por aceptar la invitación a Matices. No, gracias Karen, gracias Saúl, es un gusto estar aquí con ustedes en este bonito programa. Muchísimas gracias, William. Queremos iniciar la entrevista con los números que FUSADES arroja en su informe de coyuntura social. 38 de cada 100 personas están en pobreza, señala FUSADES, según sus ingresos. Esta situación es similar a la registrada en el año 2006, han dicho en su comunicado de prensa. Y la pregunta que a nosotros nos surge es ¿por qué no se ha logrado reducir sustantivamente la pobreza en este periodo? ¿Cómo usted analiza esa situación en el país? Bueno, en primer lugar hay que hablar que estamos hablando de la pobreza de ingresos, ¿verdad? La pobreza de ingresos depende fundamentalmente del comportamiento de dos variables, de los ingresos de las personas, de las familias en particular, y por otro lado del costo de la canasta básica alimentaria. Por eso es que nosotros observamos sobre todo de 2006 en adelante, sobre todo entre 2006 y 2008, que aunque había todavía tasas de crecimiento económico relativamente altas, ¿verdad? El problema fue que se dispararon los precios de los alimentos y entonces la tasa de pobreza, lejos de reducirse como era la tendencia que se había observado en los años anteriores, se incrementó. Después lo que observamos entre 2008 en adelante es una alta volatilidad en el comportamiento de la pobreza de ingresos. Inclusive es como consecuencia de eso que comenzó a ganar mucha relevancia en varios países de América Latina, incluido El Salvador, la medición de la pobreza bajo la metodología multidimensional, porque justamente se trata de una metodología que, como ustedes muy bien lo señalaban, aglutina 5 dimensiones y 20 variables, de manera tal pues que es mucho menos volátil y yo diría mucho más aproximada también a, llamémosle, al concepto de pobreza que está relacionado con privaciones en ámbitos que son importantes para la calidad de vida de las personas. Ahora, William, nosotros más adelante quisiéramos revisar también los datos para el caso salvadoreño de la medición de pobreza multidimensional que se publicó en 2015. Pero en términos generales, la pobreza de ingresos en El Salvador incluso registra niveles mucho más bajos de lo que se registra en niveles de pobreza multidimensional. Sí, ¿verdad? Porque como decíamos, o sea, la verdad es que las privaciones, como digo, muchas veces no tienen que ver solamente con el ingreso o solo con el costo de la canasta básica alimentaria. Esa manera de medirla a través del ingreso asume que el costo de las otras necesidades no alimentarias son equivalentes al doble del costo de las necesidades alimentarias, lo cual es un supuesto bastante optimista, diría yo. Entonces, desde esa perspectiva es que generalmente cuando la pobreza se mide bajo la metodología multidimensional, en todos los países las tasas suelen ser no bastante, pero sí ligeramente más altas. También ahí va a depender mucho, bueno, en pobreza multidimensional también se determina lo que se le llama un factor K, es decir, de los 20 indicadores que usted está midiendo, ¿verdad? ¿Qué peso le va a asignar a todos los indicadores? En el caso nuestro se les asignó un peso similar y se determinó que
eran los hogares que tenían 7 privaciones o más los que iban a ser considerados en una situación de pobreza multidimensional. Para poder sacar esta discusión del ámbito de la metodología más técnica, William, a nosotros nos interesa saber, ¿es que ahora midiendo la pobreza desde un enfoque multidimensional y no a través de ingresos respecto al costo de la canasta alimentaria, es posible diseñar políticas públicas que por fin logren reducir de manera sustantiva la pobreza en el país? Y se lo pregunto retomando nuevamente que lo registrado en 2016 es la misma cantidad de pobres que en 2006, según es que justamente, ¿verdad? La gran ventaja que tiene la medición multidimensional de la pobreza con relación a la pobreza de ingresos es que prácticamente si uno quiere atacar la pobreza de ingresos, lo usual es que esté dando palos de ciego desde el ámbito de las políticas públicas. A diferencia, la medición o la pobreza multidimensional permite identificar exactamente cuáles son esas privaciones, ¿verdad?, que están experimentando las familias y cuáles son precisamente los ámbitos que hay que brindarles mayor atención a efecto de poder reducir, por ejemplo, el valor de esos indicadores. Por decir, como señalaba anteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, entre 2006 y 2008, independientemente de lo que hizo o no hizo el gobierno de turno, la tasa de pobreza experimentó un incremento sustancial. Curiosamente, de 2008 a 2009, a pesar de que la tasa de crecimiento fue negativa, ¿verdad?, en el año 2009, entonces, ¿qué ocurrió, verdad? Que la pobreza se redujo porque fue un año en donde los precios de los principales productos integrantes de la canasta básica alimentaria experimentaron una reducción mayor en sus precios. Y en un contexto de crisis entonces, por eso digo, internacional. ahí prácticamente se están dando palos de ciego. O sea, a lo único que uno le puede apostar cuando tiene como indicador de la pobreza de ingresos, es a 2 variables: a tratar de lograr más crecimiento económico para que los hogares tengan más ingresos, o a tratar de incidir en los precios de los alimentos. Fíjese que esa es una cuestión importante. Muchos analistas inclusive cuestionaron fuertemente esa metodología porque dicen América Latina adoptó una política comercial muy liberal con relación a los productos de origen agropecuario, ¿verdad?, porque se dieron cuenta políticamente que al haber mayores importaciones y a precios más bajos, entonces se reducía la pobreza, pero eso trajo como consecuencia una crisis en los sectores agropecuarios. Muy bien, entonces revisemos un poco lo que ha hecho el gobierno para tratar de disminuir la pobreza multidimensional. En el 2015, el informe de pobreza multidimensional, del cual usted era parte del comité asesor técnico, señalaba que para ese año 35.2% de los hogares salvadoreños eran pobres multidimensionalmente, es decir, 2.6 millones de personas. ¿Usted cree que el gobierno ha hecho lo suficiente en estos 2 últimos años para reducir la pobreza multidimensional? Bueno, la verdad que lo suficiente nunca es suficiente, sobre todo cuando las tasas de pobreza son relativamente altas, pues, porque tener tasas de pobreza multidimensional en hogares de 35.2 y en personas que andan próximas al 40%, estamos hablando entonces de tasas de las más altas en América Latina. Entonces, y eso obviamente lo que significa es que los esfuerzos que hay que hacer son esfuerzos de largo plazo, y yo diría, pero sobre todo es bien importante, me parece a mí, poder identificar porque dónde están las carencias, dónde o en qué tipo de esos 20 indicadores es que las carencias son mayores. ¿Usted dónde cree que, o bueno, a partir de la publicación del informe 2015, dónde debemos situar las privaciones mayores para los hogares que son pobres multidimensionalmente en El Salvador? Vaya, mire, como yo fui uno de los autores de este trabajo, no lo tengo a la mano todo, pues si me hubiera traído precisamente un cuadrito resumen, pero sí, de lo que me recuerdo, por ejemplo, uno de los temas donde las privaciones eran mayores a nivel de hogar era en contar con personas, por ejemplo, con un trabajo formal, con acceso a seguridad social. O sea, que ahora incluso en este informe que presentaba ayer FUSADES también hacía referencia pues al tema de que en el país aproximadamente solamente un 30% de la población tiene un trabajo formal y decía que el resto básicamente era un trabajo informal. Y es que, fíjese que de las 5 dimensiones nosotros colocamos deliberadamente al centro, como tercera dimensión,
la dimensión del trabajo, la dimensión del empleo, porque algo que nosotros aprendimos cuando estábamos haciendo esa medición multidimensional de la pobreza es que realmente el trabajo juega un papel central, inclusive pues porque incide en los otros ámbitos donde se miden las carencias. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando nosotros estábamos construyendo o elaborando este mapa, lo primero que hicimos fue hacer una consulta donde se realizaron como 30 grupos focales en las comunidades más pobres del país, de todo el territorio. Y les hicimos 2 preguntas. La primera era, miren, ¿por qué es que ustedes creen que son pobres? Y nos dieron 3 respuestas predominantes. Miren lo que comemos. Y para ellos el comer de manera monótona, ya no digamos salteado, era prácticamente una de las manifestaciones principales de la pobreza. La segunda, mire dónde vivimos, ¿verdad? Inclusive hacían mucha referencia, y está otro elemento importante, la carencia, por ejemplo, de servicios de, ¿cómo se llama?, de aguas negras, así, ¿verdad? Y el tercer elemento es que para nosotros no hay diversión, decían. Los espacios, o sea, los lugares para el esparcimiento son extremadamente limitados. William, usted mencionaba hace unos minutos la importancia de entender este desafío de manera multidimensional de todos estos indicadores. La pregunta que hacía Karen está vinculada a algo, porque nosotros veíamos en el presupuesto de 2018 que ramos importantes en este proyecto de diseño de presupuesto, como la educación y la salud, muestran reducciones significativas. Por ejemplo, a educación en 2018 se le han recortado 11.8 millones de dólares y a salud 17.6 millones. Y la pregunta que a nosotros nos surgía a la hora de estar diseñando esta entrevista es, ¿esto coincide con un gobierno que quiere reducir la pobreza bajo estos ámbitos que no son solo los ingresos? Yo lo voy a decir, la sensación que tengo es que en El Salvador hemos estado experimentando en las últimas décadas lo que yo le llamo una hipertrofia institucional. Antes la política social se ejecutaba fundamentalmente en el caso de educación a través del Ministerio de Educación y en el caso de salud predominantemente a través del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahora, bajo esta cuestión de que a la seguridad, de darle una atención preventiva a la seguridad, han proliferado una enorme cantidad de instituciones que absorben cantidades crecientes de recursos, ¿verdad?, que justamente terminan repercutiendo en que al momento de querer asignar recursos donde deben de estar determinadas las prioridades, hay una tremenda presión para toda esa nueva cantidad de instituciones que se han generado. Usted dice que transversalizar la seguridad a las carteras es lo que ha atrofiado esta prioridad. Bueno, de alguna manera, o sea, y además que han salido, mire, ¿cómo se llama? Bueno, vea usted cuántas entidades nuevas se han creado. Si usted ve básicamente en los años 60, en los años 70, la política social se hacía con no más de 5 o 6 instituciones. Yo creo que ese es un tema que el país lo debe reflexionar a fondo, ¿verdad? Porque si no hace esa reflexión, el problema es que los números nunca van a alcanzar. Y entonces, en realidad, el Ministerio de Hacienda se enfrenta con la situación en la que le es muy difícil hacer una mejor asignación de recursos porque casi todo va asignado a salario, y eso es parte de lo que hemos visto también en los últimos años, un peso creciente de las partidas asignadas a salarios que, como le digo, está también relacionado a esa hipertrofia institucional. William, entonces, solo para precisar, ¿es coherente con un gobierno que asuma la prioridad de reducir la pobreza? Como usted ya decía, nunca es suficiente lo que se hace cuando tenemos... Nunca es suficiente, y sin duda que esto no es suficiente, y a mí no me cabe la menor duda que el gran desafío que tiene el país, y lo voy a decir independientemente, por ejemplo, de quién gobierne en la próxima administración, es que definitivamente debe de haber, por eso yo hasta me gusta ese concepto, debe de haber un enfoque disruptivo. Es decir, hay que hacer realmente un golpe de timón sustancial. Esto no es suficiente para mí. Mire, todos los estudios indican que educación debería estar absorbiendo en este momento alrededor del 6% del PIB, lo cual sería equivalente aproximadamente quizá casi que un 28-30% del presupuesto. Es decir, estamos hablando
casi que de un 80% más, ¿verdad? Y eso es lo que, o sea, no se está haciendo lo suficiente y no se ha hecho lo suficiente. William, tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha dejado un tema importante, un golpe de timón, un cambio disruptivo. Vamos a estar hablando de eso al volver de la pausa en una entrevista que hemos titulado esta noche, Karen, ¿hay solución contra la pobreza en El Salvador? Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. El Banco Central de Reserva presenta Economía en 30 segundos. ¿Cómo se relaciona el PIB con la demanda agregada? La demanda agregada es el total del gasto en bienes y servicios que hacen las familias, empresas y gobierno en una economía. Entre mayor es la demanda, mayor es el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque aumenta la producción de las empresas y genera más empleos. Los gastos de las familias, empresas y gobierno hacen crecer la economía, al igual que las exportaciones demandadas por el resto del mundo. Esto ha sido Economía en 30 segundos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Continuamos en Matices. Esta noche estamos conversando con William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio 2. William, antes de irnos a la pausa nos quedamos hablando sobre cómo es necesario que se dediquen más esfuerzos, se cambie de visión para dar avances sustantivos en la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza multidimensional en nuestro país. Estábamos hablando del presupuesto. Notamos también analizando el presupuesto, como Saúl lo decía en el bloque anterior, que mientras que a los ministerios de Salud y Educación se les han recortado casi 29.6 millones, al Ministerio de Obras Públicas se le han asignado 39 millones de dólares más con respecto al año actual, a 2017. Curiosamente, en un año electoral también. ¿Cuánto de ese incremento en obras públicas responde a los compromisos del Estado salvadoreño con Fomilenio 2 en el componente de infraestructura logística? Bueno, básicamente el compromiso, ¿verdad?, es que se ajustaran, en este caso, los recursos al FOVIAL en, llamémosle, los volúmenes requeridos para asegurar que se cuente con la cantidad suficiente para el mantenimiento de la red vial del país. En el estudio que se realizó, en este caso contratado precisamente con fondos de FOSEP, ¿verdad?, a petición del FOVIAL, más o menos decía pues que esto equivalía a 10 centavos por galón de combustible consumido, que si mal no me recuerdo era de aproximadamente, creo que eran 38 millones de dólares, ¿verdad? Pero justamente el compromiso que se adquirió es que de esos 10 centavos, las transferencias que iba a hacer el Ministerio de Hacienda en el primer año, es decir, en el año 2018, era solamente de el 1.5 centavos, de 5 centavos en el año 2019 y hasta en el año 2020 iba a ser el equivalente a los 38 millones de dólares. O sea que en otras palabras estaríamos hablando pues que como consecuencia de eso, que estaríamos hablando de 19 aproximadamente como unos 6, 7 millones de dólares adicionales. Antes de entrar al tema de cómo la inversión en infraestructura logística puede traducirse en mayor desarrollo para el país y por lo tanto una reducción de la pobreza, William, yo quiero retomar algo que usted dijo antes de ir a la pausa. Hay que dar un golpe de timón, dijo, hay que hacer un cambio disruptivo. Muy brevemente, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero fundamentalmente a que yo creo que inclusive pues hay que cambiar la agenda, ¿verdad? O sea, si usted examina cuáles son los temas que concentran la atención de la opinión pública en los últimos meses, ¿verdad? Quizás el tema de pensiones, a veces se habla del tema de crecimiento, se habla del tema de inseguridad, se habla del tema de, ¿qué otro será?
no sé, por sí, ahí. lo electoral o... Bueno, de lo claro, electoral, eso. ¿verdad? Pero sin embargo, yo diría que el gran tema, mire, no hay política preventiva más eficaz que la generación de trabajo decente o por lo menos de trabajo formal, ¿verdad? Nosotros, cuando yo todavía trabajaba en el PNUD, hicimos un informe sobre desarrollo humano destinado al tema del empleo, ¿verdad? Y lo traigo de nuevo a cuenta porque antes les pregunté qué es lo que qué respondió la gente cuando les preguntaron por qué consideraban que eran pobres, pero cuando les decían por qué eran pobres, ahí la respuesta cambiaba y el tema del empleo aparecía como el tema central. Ya. Nosotros en ese informe concluimos, ¿verdad?, que si quisiéramos ser un país de pleno empleo en 20 años, tendríamos que generar 107,000 empleos formales por año. Imagínense, 107,000. Estamos hablando como 6 o 7 veces más de lo que estamos generando en este momento. Y para mí, esa debería ser, en primer lugar, la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer, verdad? Y ojalá que eso concentrara los esfuerzos de diálogo, ¿verdad?, y de negociación en los próximos años. Y ahí seguramente que va a tener que hablar no solamente de una reorientación de la política económica, sino que nuevamente va a volver a tener que discutir el tema de las políticas sociales y particularmente de la política educativa. Explíqueme algo, William, porque una de las apuestas que se ha asumido para poder generar esta cantidad de empleo, y usted me corrija si no es así, es precisamente lo que impulsa Fomilenio 2 a través de la apuesta a 3 componentes que van destinados a un capital humano, una inversión, clima de inversión y inversión logística, infraestructura. En el pasado también hemos tenido una apuesta por generar condiciones para atraer mayor inversión privada en el país. Nos referimos precisamente al contexto de los 90, para que hubieran condiciones y entonces se generara empleo y entonces pudiéramos tener un nivel de desarrollo adecuado. ¿Qué datos tienen de que esto sí va a funcionar ahora? Es que yo creo que justamente, de nuevo, decía, yo creo que hay que también cambiar esa ecuación, ¿verdad? Nosotros hasta ahora casi que hemos asumido que como que la política social es la consecuencia, o mejor dicho, o los resultados obtenidos en materia social es el resultado de lo que pasa con la política económica. La verdad es que las dos políticas están estrechamente relacionadas. Fíjese que en los países nórdicos, que son los que quizá un mejor desempeño han tenido en los últimos 70 años en materia económica y social, ellos a la política social le llaman ellos le apuestan, dice, a una política social productiva a lo largo del ciclo de vida de las personas. Si yo realmente quiero que mis hijos, cuando estén grandes, puedan ser beneficiarios de una ruta que los conduzca a un nivel de vida que consideren valioso, las inversiones se tienen que hacer desde el momento precisamente que la madre sale embarazada. Allí es donde básicamente comienza el ciclo de desarrollo de capacidades de las personas. Si el problema del desarrollo, al final de cuentas, tiene una dimensión nacional, pero también tiene una dimensión personal. Pero eso al final nos enfrenta como este dilema del huevo o la gallina, es decir, el gobierno puede decir cómo voy a invertir en política social si no tengo ingresos a través de mayor inversión. Bueno, pero justamente, ¿verdad? Cuando uno examina la misma historia del país, si uno la examina con detenimiento, uno se da cuenta que no es una cuestión de huevo o de gallina, es una cuestión de decisión política. Mire, el país ya ha experimentado situaciones similares en el pasado. Por ejemplo, después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, el país tenía una economía, prácticamente una economía cafetera, ¿verdad? Entonces, pero se diseñó una estrategia de crecimiento, se puso en marcha un nuevo modelo de desarrollo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Cuál era la única oportunidad que había o una de las más importantes? Bueno, la subida que estaban experimentando los precios del café. Entonces lo que se hizo en su momento fue que el impuesto que había, que era un impuesto específico, aproximadamente, bueno, no me recuerdo cuánto de colones, ¿verdad?, por quintal exportado, se sustituyó por un impuesto al valor en progresivo. Y esa fue la gran reforma fiscal que permitió el financiamiento del proceso de industrialización de la época. Pero lo importante, el presupuesto en educación pasó de 1950 a 1975 del 8 al 24%, y el presupuesto el presupuesto en salud pasó del 4 al 12%. A eso es a lo que me refiero yo con ese golpe de timón. Un golpe de timón similar es el que nosotros necesitamos. Que no hay recursos, sí hay.
Yo digo, miren, en este país hay más dinero circulando. Hay más dinero que nunca circulando en la economía. Vaya a ver usted el consumismo que hay por doquier, ¿verdad? Mire, las 5 enfermedades que más han aumentado en los últimos 20 años, ¿sabe usted cuáles son? La hipertensión, la obesidad, la diabetes, las dislipidemias, es decir, niveles inadecuados de colesterol y triglicéridos, y la insuficiencia renal. Eso está relacionado con el consumismo alimentario y con el sedentarismo. O sea, nosotros estamos comiendo más y eso debería de ser objeto de algún tipo de desincentivo, y de ahí van a salir los recursos precisamente que estamos necesitando justamente para invertir más en lo social y para darle más incentivos a la economía. Ahora, CEPAL señala que la carga tributaria de El Salvador es insuficiente para financiar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, pero en un contexto de contracción económica, el sector empresarial pide precisamente no aumentar los impuestos para poder invertir. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción entonces? Bueno, como ya se lo decía, ¿verdad? Si es que mire, ¿verdad? El tema no es, yo creo que no es ni como lo aborda la CEPAL ni como lo aborda el sector privado. O sea, no es simple y sencillamente que hay que aumentar la carga tributaria de 17 a 22%. Si usted aumenta la carga tributaria y prácticamente le da un uso inadecuado a esos recursos, usted lo que va a hacer en efecto es probablemente generar más pobreza en vez de reducirla. Pero si usted realmente, como consecuencia de esa mayor recaudación, usted tiene la capacidad precisamente de poder atender esas necesidades, sobre todo en salud, en educación, en vivienda, ¿verdad? De manera tal pues que eso se traduzca realmente en un mejor desarrollo de las capacidades de las personas, y se le traduce también en más incentivos para las inversiones, porque es que mire, cuando usted recauda impuestos, hay que decir que no todo lo que, o sea, el Estado cuando cobra impuestos, muchos de los recursos están orientados a mejorar el clima de negocios. Y entonces, en la medida que los recursos que se capten estén más orientados a mejorar el clima de negocios, entonces, aunque a la sociedad se le cobren más impuestos, eso va a traer como consecuencia también probablemente más inversiones. Díganme, ¿ustedes saben cuáles son los países que más impuestos cobran en el mundo? Los países nórdicos. Los nórdicos, pero ¿por qué no existe esa visión de que realmente... De contradicción. De contradicción. Bueno, porque hay una devolución para la creación, y usted lo visualiza en los indicadores internacionales del Doing Business, del índice de competitividad global. William, pero también existe un consenso en estas sociedades nórdicas que la desigualdad y la pobreza hay que atenderla, y entonces el esquema tributario también es un instrumento para poder corregir esas asimetrías. Y ahí va mi pregunta, porque todos los actores señalan hay que invertir más en educación para salir de la pobreza, entonces es como algo que todos están de acuerdo. Pero lograr, por ejemplo, un acuerdo para una ley de socios públicos privados demoró muchísimo tiempo, aún sabiendo que era una participación de todos los actores. Una reforma fiscal consensuada tampoco ha sido posible. Y alguien se pregunta, todos dicen lo mismo, pero no se ponen de acuerdo. ¿Usted, con tanto tiempo trabajando en esto, podría identificar qué es lo que está pasando en El Salvador para que no lo logremos como sociedad? Quizá. Lo primero es que yo no conozco un solo país en el mundo exitoso, ¿verdad?, en términos de combatir la pobreza, que no tenga como característica fundamental haberle dado prioridad a los objetivos y metas humanas. Es decir, temas como acceso a una vivienda digna, un trabajo decente, como a salud, a buena salud, ¿verdad?, una buena educación. Esos temas son centrales, porque ahí es donde de alguna manera se termina cristalizando si está mejorando o no el bienestar de las personas. Lo que pasa es que para que eso se pueda dar, es importante también que haya crecimiento económico. Entonces, justamente, el gran desafío está, ¿verdad?, en saber que realmente con diálogo y sobre todo examinando cómo han hecho otros países, es posible encontrar esa cuadratura del círculo que aparentemente se presenta. Sí es posible más recaudación y mejora en el clima de negocios. Sí es posible precisamente también dedicarle más a
a determinados rubros sociales y que al mismo tiempo esté mejorando el ambiente económico de un país. Ahora, un poco más de 4 años han pasado desde la aprobación de la Ley de Asocios Públicos Privados y recién ahora usted ha anunciado que tendrán lugar los primeros proyectos en el aeropuerto Monseñor Romero. Estos consisten en la terminal de carga, iluminación e instalación de un sistema de videovigilancia. ¿Qué pasos se desatan ahora y qué debe cumplir la empresa que va a tener la concesión? Vale, mire, quizás lo primero, ¿verdad? Porque hay que entender qué es un asocio público-privado. Bueno, es al final de cuentas una herramienta para tratar de promover las inversiones, que en este caso, en lo que consiste, pues, es en la posibilidad, ¿verdad? En la posibilidad, de acuerdo a estudios que se realicen, que los privados puedan asumir responsabilidades en términos del diseño, del financiamiento, de la construcción, de la operación y del mantenimiento de determinadas actividades que proporcionan bienes y servicios públicos, ¿verdad? Y de esos hay de diferente naturaleza. Puede ser bienes y servicios públicos ofrecidos por empresas públicas que generalmente buscan también la obtención de rentabilidad, pero puede ser también bienes y servicios públicos proporcionados por instituciones, ¿verdad? Que básicamente se sabe que operan con transferencias del gobierno, como pueden ser las edificaciones del Ministerio de Hospitales o edificaciones de los centros escolares. Entonces, y para ambos, llamémosle así, hay espacios para los asocios público-privados, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, estamos hablando concretamente de la terminal de carga o del proyecto de iluminación y videovigilancia. Vamos a comenzar con el segundo. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuál es el bien público? ¿Usted sabe cuál es el bien público? En iluminación y videovigilancia. El espacio. Los derechos de vía, ¿verdad? Los derechos de... Entonces, ¿quién es el propietario de los derechos de vía? El Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, hay una necesidad de la población y es la iluminación y el establecimiento, pues, de un sistema de videovigilancia en esas carreteras que son las de mayor tráfico, ¿verdad?, para la población. Pero fíjense, mire ahí donde está justamente una idea novedosa. Con la posibilidad, ¿verdad?, de que usted haga un asocio público-privado y ¿qué es lo que va a concesionar? El derecho, ¿verdad?, para una empresa de publicidad, ¿verdad?, para que venda servicios de publicidad para que de manera normada puedan ofrecerse espacios para colocar publicación en esos derechos de vía. ¿A qué se va a comprometer la empresa? Bueno, se va a comprometer en este caso, pues, a la iluminación y a la videovigilancia. ¿Cuánto le va a costar al Estado? Nada. Es posible inclusive que, de acuerdo a lo que reflejan los estudios, la empresa le termine pagando algo al Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién va a pagar? Los usuarios, en este caso, de los servicios de publicidad. William, tenemos que ir cerrando la entrevista, por lo tanto no vamos a poder abordar los otros dos proyectos, pero con el tema de iluminación, ya que lo tocó, dos preguntas puntuales. ¿De cuánto es la inversión que se tiene prevista para ese proyecto y cuándo comenzaría a operar? Bueno, básicamente los estudios originales hablan de un proyecto que puede andar por alrededor de unos 18 millones de dólares, ¿verdad? Pero como le digo, es decir, esos son estimaciones. ¿Y el retorno para el Estado salvadoreño? Bueno, es que en este caso, justamente como le digo, la idea es, los estudios lo que determinan, ¿verdad?, es que los números que están saliendo son tan favorables que el concesionario no solamente va a tener su propia utilidad, sino que es posible que adicionalmente le tenga que hacer algún pago al Estado. Eso no se puede decir en estos momentos porque al final de cuentas son estudios y cada una de las empresas va a hacer sus propios números y al final va a depender, porque nosotros hemos financiado el estudio, y el estudio lo que determina es que el proyecto es viable. Ahora vamos a apoyar también al Ministerio de Obras Públicas con lo que se le llama un asesor de transacciones, es decir, una persona que va a ser la encargada de elaborar un modelo de contrato con la información que está disponible y de comenzar a promocionar el proyecto entre potenciales inversionistas. Excelente. Tenemos que hacer ya el corte de la entrevista, lastimosamente. Queremos agradecerle, William Pleites, director ejecutivo de Fomilenio 2, aprovechar su conocimiento respecto a esta agenda para nosotros ha sido importante.
No, gracias, Saúl, gracias, Karen, y estoy a la orden, ¿verdad? Bueno, así cerramos entonces este espacio de entrevista. Hoy estuvimos conversando sobre pobreza y las metas que debe fijarse el Estado salvadoreño precisamente para generar desarrollo en beneficio de la población. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya volvemos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Jarabe de Palo en El Salvador. Acompáñanos a vivir el 50 Palos Tour, una experiencia única. Viernes 3 de noviembre en el Teatro Nacional, 8 de la noche. Boletos a la venta en urevento.com, Coco Canela, Avitravel y kioscos de la Lotería, Metrocentro, Metrosur, Centro Comercial Las Palmas, Plaza Merliot, Autopista Sur y Centro Comercial San Luis. Patrocina Lotería Nacional de Beneficencia. Línea ejecutiva Avitravel, con el apoyo de Radio Corazón, Punto 105, Cool FM, YSUK, TVX, Canal 33, Focos, Illumini. Produce Urevento.